Queridos amigos, estoy con Denise Hussitman, que yo te conozco, Denise, porque hemos participado en congresos que tienen que ver con desarrollo humano organizacional. Con Anita Cepeda nos ha tocado trabajar, y cuando yo estaba buscando a alguien con quien yo pudiera conversar sobre el tema de la religión judía, ella pensó en ti. Pero luego cuando ya empecé a platicar contigo, descubrimos que era ideal esta conversación. No solo porque a los dos nos gusta hablar y sé que va a ser una charla rica, sino porque además tú estuviste haciendo como toda una serie que hiciste con un rabino sobre conozca su religión, pregúntele al rabino lo que le quiera preguntar, y entonces digamos que para ti también es un tema que traes ahorita muy fresco. Entonces a mí las diosidencias me gustan, ¿no? Exacto. Yo feliz. Entonces, ¿cómo te encuentro en este momento? Cuéntame. Me encuentras emocionada, me gusta esta idea de dar a conocer, de compartir, así como Anita te dijo luego, pues Denise, normalmente cuando estoy en un grupo de gente no judía, pero tú eres judía, eres diferente. Y luego les preguntas, bueno, ¿a quién conoces? ¿O cuántos judíos conoces? No, eres la primera que conozco. Creo que el judaísmo en el mundo y tristemente por mucho de la publicidad y actualmente por la situación en Israel, que luego la platicaremos, hay muchos paradigmas, hay muchas creencias, hay muchas cosas que no son del todo ciertas. Por supuesto. Y tener la oportunidad de platicar con un auditorio que simplemente quiere saber qué es esto de ser judío, pues me encanta la idea, ¿no? Entonces, empecemos entonces justo por eso. ¿Sí? ¿Qué es ser judío? Porque a lo mejor yo incluso pienso que se refiere a una región del mundo y a una raza que está ahí. Entonces, ¿qué significa? Tú como judía, ¿qué entiendes con esa pregunta? A ver, yo creo que es una de las preguntas más complicadas y que más se han discutido entre los sabios del judaísmo. ¿Quién es realmente judío? Por ley judía, ley de Moisés, digamos, del libro más importante, luego llegamos ahí, el judaísmo se hereda de la sangre materna. Entonces, si tú naciste de una mujer judía, eres judío, ¿ok? Practiques o no practiques. Practiques o no. Esa es como la más fácil de decir. Ajá. Pero el judaísmo hoy en día, yo creo que hay que entenderlo como una civilización, una cultura que se basa en el aspecto religioso, en la creencia de un solo Dios, pero que es una cultura que tiene folclore, que tiene un idioma, que tiene un territorio, que tiene tradiciones, que se conforma. Claro. Entonces, hoy hay esta idea de un pueblo judío, que algunos viven en México, otros viven en España, otros en Estados Unidos, eso es aparte. Pero sí hay un común denominador en cuanto a las festividades judías, los ritos judíos y demás, que nos identifica a todos como un solo pueblo, como una sola cultura. A ver, me haces entonces hacerte la siguiente pregunta. ¿Una persona que no nació de una mamá judía puede integrarse? Sí puede, pero es complicadito. Ok. O sea, siempre se puede, si hay ritos de conversión, pero el judaísmo no es una religión proselitista y nunca lo ha sido. La idea no es juntar más gente o que haya más creyentes. Basado en, porque venía de la sangre, pues yo creo que antiguamente ni se pensaba en eso. Claro. Hoy en día, si alguien se quiere convertir al judaísmo, requiere un estudio profundo de qué es el judaísmo, de las leyes, las costumbres, las fiestas, las formas y demás, y pasa por toda una serie de exámenes hechos por rabinos, muy complejo. Un proceso ortodoxo tradicional de conversión lleva entre 2 y 3 años. Entonces, no cualquiera dice, yo me quiero convertir. Claro. ¿Sí me explico? Sí, no es como empezar a visitar la iglesia que está allá a la vuelta de mi casa y ya. No, o es decir, que me pongan agua bendita y con eso, no, es bastante más complejo. Entonces, la mayoría de las conversiones que vemos, no todas, pero la mayoría, tienen que ver con relaciones de pareja. Ok. ¿No? Me enamoré de alguien que no es judío, entonces quiero que sea judío y se convierte, ese es el fuerte, pero también hay gente que por convicción, que estudia, que busca y dice, esto me gusta, esto quiero, y entonces pasan por todo el proceso. Pero sí es importante aclarar que el judaísmo no busca ser dominante, que todo el mundo sea judío, porque el judaísmo, curiosamente, respeta las religiones monoteístas. O sea, el judaísmo no tiene problema si eres católico, si eres cristiano, si eres musulmán, si eres budista. Mientras creas en Dios, ponle el nombre y apellido que tú quieras, pero eres un creyente y eso es lo que valora. Detrás de ese respeto,
podría haber yo sé que estás equivocado, pero me vale, o No. es que este camino es el de nosotros, o hay otros caminos, Exacto. Ok. Cero hay peyorativamente ver a alguien que no es judío, nada. O sea, tú crees en la existencia de un Dios, lo has llamado de esta manera y tus rituales son, porque en la esencia del judaísmo, lo que busca el judaísmo es esta armonía con la creación divina. Okay. Entonces, el ser buenas personas, el vivir en armonía, en hacer buenas acciones, eso te determina. Si las haces a través de ser católico o las haces a través de ser judío, pues es lo que aprendiste, ¿no? Entonces, claro, nunca ha sido históricamente una religión preocupada por el dominio, que tenga movimientos. Yo me acuerdo de recién casada en la zona donde vivía, todos los domingos tocaban a la puerta porque yo vivía en el pecado. No, eso no existe en la religión judía. Sí, y aparte creo que pues coincide con la experiencia de muchos los que estamos viendo y escuchando, es decir, no hemos ido a una charla de Tupperware que resulte que era para ver si entrábamos a la religión judía, o sea que sí, creo que no habrá quien diga, oye, a mí sí me trataron de meter, tienes razón. No, eso no hay. Ahora, no nada más, quiero terminar de entender esa idea. Esto también tiene que ver como si en vez de hablar de judíos habláramos de los Martínez, ¿no? Y dijéramos, los Martínez tenemos un método, tenemos un pacto, tenemos un acuerdo que hicimos. Y eso es lo que nos importa, respetarlo. Y no estamos diciendo que nuestro método sea el único método, pero es el con el que nos comprometimos nosotros. Sí. Entonces, todas las religiones se fundan por alguien que vive una revelación, ¿sí? Okay. Y en esa revelación, me refiero, tengo la experiencia directa con Dios y a partir de ahí lo que digo es, amigos, fíjense que yo tuve esta experiencia porque hice estas cosas. Esto fue lo que me llevó a la experiencia. Entonces se lo empiezo a compartir a mis compañeros, a mis discípulos y la idea es que si ellos repiten esta misma cosa, van a llegar a la experiencia que yo tuve. Entonces ahora platícame un poquito los orígenes de la tradición judía. ¿Quién es la figura central? Bueno, a ver, primero es difícil porque son 4,000 años de historia. Sí, ¿no? Sí. Entonces va desde atrás. Pero realmente la idea del pueblo judío empieza con Abraham. Bien, entonces el primer patriarca, ¿no? Es el primer patriarca porque él es el que difunde la idea de un solo Dios. Es el que hizo el monoteísmo. Entonces, él es el primero que habla de un Dios que no se puede tocar, que no se puede ver, pero que se puede sentir y que hace demandas éticas de las personas, que exige un comportamiento específico de las personas. Él empieza esta idea monoteísta, hay que pensarlo, en un mundo totalmente politeísta, entonces por eso se considera como el primer patriarca, y de él la descendencia, o sea, Abraham tuvo a su hijo Isaac, Isaac tuvo a su hijo Jacobo, y ellos tres son los que llamamos los patriarcas. Ahora, nada más para puntualizar, esto que dijo Abraham surge de algo que él vive. Por eso la idea de una revelación. Él experimenta este comunicado con Dios y empieza a decir, ya lo entendí. Sí, hay un solo Dios, es así. Y aunque no se puede ver, se siente porque yo lo sentí. O sea, lo que quiero recalcar con eso es la relevancia que tiene en la vida espiritual, la contemplación, la vivencia interna y no tanto la elaboración creativa. No es de que un día dijo, a ver, pues como que todos creen en un montón de dioses, a mí se me ocurrió, o sea, no es eso, no es un chispazo de creatividad. Y hay pruebas en su vida. Exacto. De hecho, una de las que más se conoce y de la que más se habla es el sacrificio de Isaac. Cuando él iba a sacrificar a Isaac y estaba dispuesto a hacerlo porque Dios se le presentó y le dijo que si realmente vas a creer en un solo Dios, pues a ver, sacrifica lo que más amas, ¿no? Y cuando él estaba dispuesto a hacerlo, llega el ángel, le quita la mano, toda la historia, no importa, pero esa fe, ese es el principio de la fe. Creo porque creo. Y eso fue, yo creo, lo que Abraham trató de transmitir, te digo, a su hijo, obviamente luego a su nieto, de su nieto de Jacobo salen las 12 tribus, las 12 tribus son las que emigran, llegan a Egipto, se hacen esclavos en Egipto, y luego viene el siguiente gran personaje, digámoslo así, de la historia judía, que es Moisés. Claro. Y a Moisés le pasa lo mismo. Moisés, que vive dentro del marco del faraón, porque es adoptado por la hija del faraón y demás, él tiene este llamado divino y llama al pueblo.
Y entonces él es el que invita al pueblo a seguir a este Dios que los va a llevar a la tierra prometida, que los va a llevar a Israel, que en ese momento se llama Canaán, pero es esa tierra. Y entonces es el viaje que todos conocemos, o bueno, la mayoría conocemos, de la expulsión de los judíos, todo el cruce del Mar Muerto, las 10 plagas, toda la historia, ¿no? Pero fíjate cómo es este Dios, que la importancia de Moisés es que él sube al monte Sinaí a recibir la palabra de Dios, lo que conocemos como los 10 mandamientos, ¿no? Y él los recibe y el pueblo empezó, en lo que él se tardó en subir, empezó a adorar ídolos, ¿ok? Entonces hay el castigo de que van a viajar durante 40 años por el desierto. Si lo ves en distancia, aunque iban a pie, pues de Egipto a Israel no harías 40 años. La idea era limpiar a la generación, que la generación que fue educada en ídolos fuera deshaciéndose para que solamente los nuevos entraran. Y luego todavía más dramático es que Moisés, en uno de los pedazos de la historia, ataca a alguien y lo mata, y Dios lo castiga. Y el castigo de Moisés es no poder entrar a la tierra prometida. Lo vas a ver cuando tu pueblo llegue, pero nunca lo vas a pisar. Ay, wow. Ok, y se muere. O sea, de hecho hay un párrafo en la Biblia donde dice que Moisés va con su esposa y ve la tierra prometida, regresa a su casa de campaña y ahí se muere. Híjole, ¿okay? pues sí. Entonces, yo te diría, los patriarcas y Moisés son como las figuras iniciales, porque con Abraham se habló de monoteísmo, con Moisés ya se habló de un pueblo, ¿ok? Entonces, ahí empieza realmente. Y de un refinamiento, porque los descendientes de Abraham ya tenían esta idea, pero empiezan a tratar de entenderlo cada quien de manera diferente, empiezan a hacer estos ídolos y entonces, a ver, volvamos a hacer un repaso de qué es lo fundamental. Exactamente. Y de nuevo, ¿no? Ese momento en que Moisés tiene su revelación. Es que es muy importante. Yo pienso que de pronto me da la impresión de que los fundadores de las religiones, lo que menos les interesaba era fundar una religión. No, o sea, en el sentido administrativo, ¿no? O sea, ¿qué me importa cómo se va a llamar de acá y qué hacemos con los dineros? Como que eso no es el punto, ¿no? El punto es que descargué de la nube algo, ¿no? Literal, de la nube descargué una información y se las quiero compartir porque te trae la experiencia espiritual. Entonces... Y de hecho la de Moisés fue con la zarza, que también es una parte de la historia, que él ve una zarza ardiendo en el desierto y esta zarza no se quema, una zarza es un arbolito chiquito, no se quema, y entonces se acerca y es la palabra de Dios. Exacto. Entonces, ahí es donde ese fuego, es ese calor que es la palabra de Dios, ¿no? Y de ahí empieza ya toda su historia, los 10 mandamientos, pero Dios se le presenta en diversas ocasiones. Ahora, antes de que se me escape, tú dijiste la Biblia, por ayudarnos a ubicar dónde podemos leer sobre esa historia. Pero en la religión judía no es la Biblia, es la Torá, ¿es correcto? Ok, claro que en la Biblia aparece la Torá, están los libros. Lo que ustedes llaman Antiguo Testamento. Esa es una parte muy importante. Toda la historia del pueblo judío en un principio se llamaba Torá Be'al Peh, quiere decir de palabra. Se contaba la historia hasta que los sabios empiezan a escribir, ¿ok? Y empiezan a relatar esta historia en lo que ustedes llaman el Antiguo Testamento, nosotros lo llamamos la Torá. Y la Torá es un compendio de una historia que empieza en la creación del mundo y va contando toda la historia del pueblo judío, ¿no? Exacto. Después de Cristo, la nueva versión, por eso le llaman el Nuevo Testamento, ¿no? Pero el libro fundamental de los judíos es la Torá. Ahora, muy importante, la Torá es un relato histórico, pero supuestamente escrito con la palabra divina. ¿Y a qué se refiere eso? Durante siglos, los sabios se sentaron alrededor de estos relatos para generar todas las leyes, todas las formas, todo lo que conocemos hoy de vida judía se saca de la Torá en diferentes libros. Está el Shulchan Aruch, está el Tanaj, hay libros que explican el pedacito donde dice, y entonces se interpreta y lo interpretan generaciones y lo van sofisticando y modificando para hacer las leyes que rigen ahora sí al pueblo judío. O sea, hay los 10 mandamientos que digamos son las reglas básicas, las 10 cosas, las 10 prohibiciones,
lo voy a decir de esa manera, pero de ahí viene una serie de ritos que determinan la vida judía. La vida judía sí es y se vive diario. No es como cuando voy al templo, sino hay ritos desde que me levanto hasta que me duermo, hay ritos que demandan la forma en la que como, el orden, o sea, muchas cosas que son muy cotidianas, claro, pero que vivimos en el día a día, y esto no viene de la Biblia, sino de la interpretación que se va haciendo de este Tanaj, de este gran libro. Ok, entonces para toda religión tiene que tener una propuesta ética de vida. ¿Qué significa llevar a cabo esto en lo cotidiano? No solo en ese momentito donde venimos a la ceremonia específica en el templo y donde se trata. Y entonces estas otras instrucciones son las que van permitiendo que yo entienda cómo relacionarme con mi pareja, cómo hacer mi negocio. No se me ocurre qué más, pero bueno, creo que lo de la comida es un muy buen ejemplo, ¿no? Sí, mira. Me gusta en las casas que yo he visto de judíos que tienen esta cosita que va en la puerta. Mezuzá, se llama mezuzá. Y entonces este tema como de, yo intuyo que es como un saludo, como un agradecimiento, como una presencia, y siempre, ¿no? O sea, es cada vez que paso por ahí, hago esto, como a lo mejor un católico diría, pues cuando paso afuera de la iglesia me persigno, ¿no? Claro, o sea, son estas cosas que son mi vida cotidiana. A ver, pero creo que es importante, al menos en el judaísmo, me parece muy importante distinguir los ritos y las prácticas, digamos, espirituales de la esencia, de los fundamentos centrales. Entonces, el fundamento central del judaísmo, como dije hace rato, es creer en este único Dios y vivir el mundo en armonía con la creación y la divinidad. Y eso exige bondad y actos bondadosos. Wow. Vamos a hacer algo, Denise. Vamos a cortar aquí, a dejar a todos bien picados. Y en la siguiente conversación que voy a tener contigo, justamente me quiero enfocar tanto en las prácticas, o sea, bueno, cómo se vive, cómo es un día normal, pero además qué hay detrás de las prácticas. ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? ¿Te parece? Buenísimo. Me encanta la idea. Dale, gracias.